Y hablando de aquí de México, no es sonar malinchista, pero la realidad es que a la gente le gusta vivir en una burbuja de ignorancia, en una burbuja de mentiras, en una burbuja en la que todos son borreguitos y siguen los pasos. Justamente eso, muchas personas me han preguntado, Gafe, ¿qué opinas del servicio militar nacional? Es una vil y completa pérdida de tiempo. Porque sí, robaron un cargamento lleno de tipo FX-05, uniformes, chalecos, se los robaron a los elementos del ejército mexicano. En la actualidad es muchísimo más fácil piratear un vehículo de la Sedena que hace la administración pasada o una antes. Pues no, güey, no pueden ni siquiera comprarles equipo de calidad a sus elementos, van a querer comprar un submarino. Pues no, las cosas no funcionan de esa forma. Hay muchísimos cursos en la vida civil que son buenísimos, güey. Buenísimos. Hay que quitarse ese chip de que todo lo civil no tiene garantía y que lo que enseña el ejército mexicano es lo mejor. Pregúntenle a cualquier militar, aunque diga Galván nos dio billete, pregúntales qué les dio. Contrario, cuando llega Cienfuegos, compran Humvees nuevos, sale la noticia de que México está planeando invadir, porque era en el ferrocarril, era hileras y vagones de puros Humvees, güey. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos a su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast favorito, Tras las Líneas, en compañía de mi hermano Plasti. Carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, Gafe. Un poco doloridos porque ya estamos yendo al gimnasio, estamos haciendo la rutina que nos pasó el buen Razo, así que unos mesecitos, Gafe, ya va a estar. Y ese milagro, güey, que empezaste con el tema del gimnasio. Pues ya ves que ya tenía, anteriormente iba, pero pues por cuestiones de trabajo y eso, pues ya no podía ir. Pero ahorita ya lo retomamos, digo, le pedí una rutinilla ahí a Razo, entonces me dio consejos, me dio ahí de qué debo hacer, rutina, consejos de qué tomar, comiditas, entonces ya lo retomamos, andamos bien reventados, güey. ¿Qué, carnal? Hoy estamos grabando muy temprano, tenemos ahorita chamba, si Dios quiere, a las 12 de la tarde, entonces tuvimos que acomodar los horarios. Ahorita vamos a grabar un episodio que será el del miércoles, después grabamos con nuestro invitado estelar y terminamos cerrando otro de Tras las Líneas y de ahí a jugar un ratillo billar, porque también va a venir mi compa el Jalisco conocido, y ya saben, porque ya no es tan desconocido, el buen Luis Abarca. Y también viene en un ratito más la Reina del Norte. Sí, la Reina del Norte va a andar aquí en estas tierras tapatías. Me refiero nada más y nada menos que Miguel Baneado. Pero pues aquí andamos, güey. Aquí andamos esperando a ver cómo nos va con la entrevista de más tarde, que para mí me siento emocionado al horario que estamos grabando con Drake Bell. con este video, ¿mande? Drake Bell. Estaría bueno, ¿no? Pero sí, emocionado porque formó parte, si lo vemos de esta forma, formó parte de una infancia que todavía recuerdo bonita, que fueron algunos años de esa bonita infancia cuando todavía era pequeño. Entonces, pues a ver cómo nos va, carnal. Gafe, fíjate, yo te quería preguntar, ya van como el de ayer y al de antier me quemé tus transmisiones que estás haciendo ahí en la plataforma morada. ¿La viste la de ayer? Sí, en un pedacito. Qué bueno. De hecho, me empezaron a funar ahí en el grupo de Tras las Líneas por lo de las cartitas de Yugi. Pero Ay, hijos de la sí, fíjate ¿Sí que... te acuerdas de esa babosada que hiciste, güey? No fui yo, güey, fue el más grande, güey. Este güey. Pero fíjate que, de hecho, hasta salió un seguidor así con Juliado, ¿no? Con todas sus cartas de esas raras, güey, de Yugi. Mire, Gafe, para que vea. Todas estas cartas. Ahí nomás diga cuál quiere. Y usted ya sabe. Tengo todas. Gafe, dime cuáles quieres y te las regalo. Pero fíjate que a raíz de eso he dicho, pobre Migue, güey. Como que la gente ya está creyendo lo de Migue porque vieras cuántos memes no le hacen, güey. Se volvió un meme, ¿no? Un tipo de memes que le hacen, güey. Deberíamos hacer una transmisión en vivo, te los voy a mandar ahí en Twitch para que reacciones a todos los memes que le hacen al pobre Migue, ¿no? Reaccionando memes. De ¿no? hecho, ya está ahí en el grupo de Tras las Líneas y el otro día mandó un mensaje y varias bandas se asustó, güey, porque sí le tienen como que ese miedo al patrón Migue, güey. Unos dicen que hasta que, ya ves las teorías de conspiración que hacen, ¿no? Ya hasta dicen que perteneció, que anduvo allá peleando en Irak, creo.
Entonces, Chingado, Miguelito. sí, Sí, no juega ni con su caca ese Miguel. Pero sí, al ratito va a andar cayéndole mi carnal, el buen Miguelote. No sé qué viene, pero pues es bien recibido en las tierras tapatías. Al rato le cae aquí al estudio. Y pues nada, güey, vamos a ver qué tal nos va. Se pone chido el cotorreo en aquella plataforma. Al Chile se ha puesto intenso desde las pláticas hasta los juegos. Creo que la gente se la pasa muy bien y aprovechamos para esa publicidad descarada. Invitar a toda la racita que nos está viendo en este momento que vaya, le caiga a aquella plataforma, se arma el cotorreo muy bueno, creo que es bueno y pues es en el momento, las preguntas se van haciendo en el momento o las chiludas van saliendo en el momento, entonces siempre hay algo que aprender y algo de qué hablar durante los en vivos. Y fíjate, algo que me gustaría abordar fue algo que me comentaste justamente ahorita en este momento respecto a un comentario de esos tantos, güey, expertos. expertos en la materia, de esos expertos en la materia que hablan sobre muchísimas cosas. Y puedes leernos el comentario para darle el agradecimiento a nuestro buen amigo que nos puso ese comentario. Gafe, Miguel, métele así como que efecto de voz. ¿Y tú crees que México, en caso necesario, no pueda comprar submarinos y aviones de combate y tanques? El PIB de Ecuador no se compara al de México. Ya descongelen al GAFE. Parece la Villa Durmiente, ya amaneció. Se quedó en el avión de hace años. Aquí tenemos a un patriota, esos que son expertos en la materia y hablan sobre un tema que ellos manejan a la perfección. A pesar de que el Producto Interno Bruto pueda ser más alto aquí en México, pues la realidad de las cosas es que no son papitas. Lleva todo un proceso burocrático y seamos sinceros, Estados Unidos no creo que nos apoye en ese sentido. Y como digo, lleva todo un proceso el hacer, el comprar este tipo de cosas. No es como que, lo digo para este amigo que no sé si en su tienda de abarrotes vendan submarinos así tan fácil que llega a la abarrotera y no, pues dame 2 submarinos para llevar. No es la cosa tan fácil. A veces tarda hasta más de un año en que te lleguen una cantidad o un lote de helicópteros. Te lo digo porque ahí están los Cougar, cuánto tiempo tardaron. Hay muchas aeronaves que cuánto tiempo tardan. Hay muchos vehículos que cuánto tiempo tarda en que se le manden, un ejemplo, a México para el tema de la compraventa. Entonces a veces pasa más de un año y medio para comprar o para que te llegue eso. No es como que pues ahí tienen un chico de submarinos allá a la venta y se vende y usados. No, la cosa no se maneja de esa forma. Lo mismo el rearme o el de un ejército, el equipamiento, el adiestramiento, son cosas que se tienen que tomar muy en cuenta. No sé cómo sean los diferentes países a nivel mundial. Sé que la gran mayoría de países sudamericanos son delicados en ese tema, que su servicio militar sí es exigente. Hay pruebas hasta Brasil, pruebas hasta Argentina, por ponerles algunos ejemplos. Sé, por ponerles el ejemplo de Perú, también realmente de Ecuador, no sé qué tan buenas sean sus fuerzas armadas, pero la gran mayoría de países latinoamericanos dan un buen servicio militar nacional. Y hablando de aquí de México, no es sonar malinchista, pero la realidad es que a la gente le gusta vivir en una burbuja de ignorancia, en una burbuja de mentiras, en una burbuja en la que todos son borreguitos y siguen los pasos. Y es justamente lo que ha caracterizado a GAFE 423, que a pesar de que su corazón esté en la institución, no con sus comandantes, no hay que equivocarnos porque, pues, cuántas cosas no hemos visto respecto a los comandantes, que desgraciadamente por la negligencia de un cabo, sargento, y así se va a todo el escalafón jerárquico, cuántos elementos no han perdido la vida. Lo puse, por ejemplo, ayer en la plataforma de color morado, en el curso de operaciones anfibias. Desgraciadamente, un compañero hace ya algún tiempo, fue como en el 2018 aproximadamente, yo tenía meses que me acababa de ir de baja. Recuerdo que uno de mis compañeros del Cuerpo de Fuerzas Especiales, no recuerdo si era del segundo o del tercer batallón, desgraciadamente, lastimosamente perdió la vida por culpa de su comandante en el momento en el que estaban haciendo sembrado acuático de estos oficiales que sienten que son las riatas. Se salió de lo que era el plan de adiestramiento, hizo una vuelta tipo U, de esas tipo chicanotas, pero con una embarcación, no recuerdo si era la lancha Zodiac o era la Piraña. El chiste es de que hace una vuelta tipo U y cuando le acelera hacia adelante, pues no se percata
que pues un compañero estaba nadando justamente en esa parte y desgraciadamente pasó con la embarcación encima del compañero. Este hermano no pierde la vida ahí en el subcentro del Subcaosa, en el subcentro de adiestramiento de que se encuentra ahí en Chetumal. Entonces, el compañero pierde la vida en un hospital y todo por culpa de una mala decisión, de una jugada maestra de una persona que se quiso sentir que era el mejor de los mejores y por un pendejo terminó pagando otro elemento y desgraciadamente fue gran la pérdida que tuvo este compañero. Y así lo hemos visto ejemplos, hay muchos ejemplos, tenemos lo que pasó con los elementos acá en la playa. Hay muchos elementos que desgraciadamente pierden la vida por sus comandantes y esto es a lo que yo me refiero. Yo no tengo tanto respeto, no a todos, porque no generalizo. Hay muy buenos comandantes desde cabos hasta capitanes, me atrevería a decir. Son pocos, son contados aquellos coroneles que de verdad te la rifas por tu coronel, pero creo que a partir de mayor se pierde el interés hacia la tropa y únicamente el interés es hacia la carrera militar de estas personas. Entonces mi respeto está hacia algunos oficiales que son buenos y algunos elementos de la tropa que también son muy buenos, pero yo no le debo nada a la institución, contrario a lo que la gente suele decir, Gafe, tú le debes a la institución, yo no le debo nada. Yo pagué todo lo que sé, lo pagué con tiempo, lo pagué pero recalco el tiempo, lo que me ha pasado factura hoy en día. Entonces no hay que equivocarnos, no porque seamos fans del Club Chivas o del Club América, no nos vamos a dar cuenta los errores que están pasando con dicho club. Y no hay que hablar de una forma subjetiva, sino todo lo contrario, hay que ser objetivos en nuestros comentarios. Y lo mismo pasa con el ejército mexicano. Yo al hablar un punto es porque sé cómo está la situación, sé cómo se lleva a cabo este tipo de cosas y no son papitas. No son papitas el decir, no, pues dame 2 submarinos o dame 4 submarinos. No te los van a tener. Normalmente para que un ejército se actualice o se pues pasan muchos años y lo vimos inclusive con un país como el que estuvo implicado allá en la Segunda Guerra Mundial, que es Alemania. Vimos cuántos años tardó en y en hacer una fuerza o unas fuerzas decentes, porque pues no lo era, la Luftwaffe no lo era, la Wehrmacht no lo era. Entonces, ¿cuántos años se tardaron? No podemos querer llegar a ese proceso en el que se tardan 5 o 6 años o inclusive hasta 10 años para llegar a ese punto en el que tus fuerzas ya están equipadas con tecnología que está a la vanguardia, a que lo quieras hacer en un solo año. No va a pasar así, las cosas no son así y mucho menos en cuestión de adiestramiento, ya que en cuestión de adiestramiento el personal civil carece de adiestramiento, carece de un servicio militar nacional que en verdad esté a la altura de poner a ese elemento a las líneas o en el frente. Está completamente obsoleto. No creo que si van a Ucrania, no creo que si se llegara un tema con Ecuador, que no va a pasar, pero en un mundo hipotético, ficticio, supongamos que pasara, no creo que con unas escobas logren hacer mucho estos elementos en el frente, ya que el servicio militar nacional pues es justamente eso. Muchas personas me han preguntado, Gafe, ¿qué opinas del servicio militar nacional? Es una vil y completa pérdida de tiempo, ya que se utiliza o se emplea únicamente para estar haciéndole el aseo a los militares. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a recalcar. De nada sirve el que tú vayas con la intención de hacer este servicio. A lo mejor ni siquiera quieres ser malandro, en verdad quieres hacerlo por servir a tu país, por aprender algo, y creo que rápidamente la expectativa se tumba cuando entras a la unidad donde se te va a poner a hacer este servicio, que es un ratito de orden cerrado porque los tienen que preparar para el desfile cívico-militar, y terminando eso se van al comedor y después del comedor ya no hay absolutamente nada de actividad militar, no se les enseña absolutamente nada más que estar barriendo los alojamientos, estar barriendo las explanadas, estar pintando. Para eso se requiere la presencia del Servicio Militar Nacional los días sábado, para estar haciendo la fajina de los militares. Cosa contraria al servicio militar encuadrado, que tiene una duración de 3 meses,
ese servicio para mí vale completamente la pena. De verdad, vayan esa experiencia. Son 3 meses encerrado. Son 3 meses que te van a adiestrar, vas a vivir, vas a aprender el estilo de vida que es el ser militar. Pero para el servicio militar nacional, de esos que los ven con sus gorritas negras y sus playeras de SMN, por no decir la palabra que normalmente se utilizaría, pues realmente no vale la pena. Creo que es mucho el tiempo de el que vas a ocupar o vas a emplear para hacer este servicio, para que te entreguen una cartilla que no te sirve para absolutamente nada, güey, más que para comprar. Entonces, ¿cuántas personas de los que van a realizar su trámite en realidad la van a requerir para esto? Y digo, no te sirve para nada, porque en la actualidad ya no te sirve para ningún trámite, ni siquiera para el banco te aceptan. Es más, ni siquiera en Banjército te aceptan la cartilla militar. Entonces digo, ¿de qué te sirve? No es como en los tiempos de mi padre, que era algo obligatorio hasta para un trabajo, que te dijeran, a ver, tu cartilla del servicio militar. Hoy por hoy a todo el mundo le vale completamente madre la cartilla militar. Entonces digo, si al gobierno le vale madre, a las personas les vale madre, pero hay gente que se ofende porque le nace este falso sentimiento de patriotismo. Y digo, ¿qué has hecho por tu país? Y la pregunta es general, no para este elemento que se ofendió. ¿Qué has hecho por tu país para hacerlo un mejor lugar para vivir para ti, para las demás personas y para los que vienen? Les aseguro que no han hecho ni madres de algo positivo, pero México se ve envuelta en esta situación y nace ese falso sentimiento de patriotismo, ese falso sentimiento en el cual muchos elementos, muchos jóvenes han perdido la vida, no solo aquí en México, sino en muchísimos países que juegan con esta falsa sensación, este falso sentimiento de patriotismo. Y muchas de las veces, por no poner quizá un ejemplo, porque esa palabra está súper censuradísima, un ejemplo ya saben que pasó ya por la década de los 2000, no vamos a ser muy, muy explícitos, pero fueron dos cositas gemelas, no recuerdo muy bien el nombre, ya creo que el que entendió, que por ahí hay temas conspiranoicos que se dice que fue con toda la intención, y esto nuevamente fue utilizado o fue empleado, se dice que fue empleado para que muchos elementos se enlistaran y sintieran este falso sentimiento de patriotismo, que a lo mejor fue completamente un ataque premeditado por el mismo gobierno para incentivar a que los jóvenes se enlistaran, pero también tener el pretexto de poder llegar a un país como lo fue Afganistán, como lo fue Irak, con pretextos absurdos que al final nunca se demostró que Irak tuviera armas de destrucción masiva. Nunca se pudo demostrar que los objetivos por los cuales este país iba a llegar a Irak eran correctos. Entonces, pero sí se jugó con este falso sentimiento de patriotismo, y justamente es algo que está pasando en este momento. Justamente son temas que pasan, justamente todo tiene que ocurrir en elecciones, jugar con los sentimientos de las personas, y para mí esos son borreguitos, güey, que nada más siguen un falso sentimiento o por donde los están arreando es por donde ellos van, y pues yo no coincido completamente con esta persona. A mí me causó curiosidad, güey, lo que dijo el Alfa 1, la cabeza del emperador. Que... No le digas emperador porque se enoja la gente, güey. Ah, sí, es cierto, que le digamos el precio, no le vamos a decir mi Alfa 1. Fíjate que dijo en la mañanera que Ecuador hizo eso porque un país de ese nivel no puede atreverse a hacer algo así si no siente el respaldo de una potencia. Entonces, a lo mejor ahí el Prezi trae ahí él dijera, traigo otros datos, a lo mejor trae un dato ahí interesante por el cual está hablando. Fíjate lo que dijo mucha gente dice, uy, pues si Estados Unidos no nos vende, pues de todos modos nos vende Rusia o China. Eso súmale a todos los miembros de estas organizaciones que también van a pelear por nuestro país. Fíjate cómo se hacen ideas la gente, güey, de que piensan que Estados Unidos va a permitir que en un momento rápido Rusia o China, que son sus enemigos en potencia, nos vendan le vendan a su patio trasero para prepararlo, ¿te imaginas? Mira, se ha hecho, se hace, pero no a una gran escala, y menos en una situación de un conflicto bélico en el cual muchas potencias meterían sus narices en este tema, y sería por sus propios intereses, no por ayudar a México como tal. Y
por obvias razones pasaría exactamente lo que ocurrió en Ucrania. Entonces Estados Unidos jamás permitiría que si llegara una alianza como tal en cuestión de apoyo con personal, más que nada, y también empezaría a poner o a hacer pedo por este tipo de compras de armamento y todo este rollo. Ya lo vimos hace muy poco por aquí en el estado de Jalisco, no recuerdo en qué planta, iban a poner una fábrica de helicópteros rusos, me parece. Al final todo se fue a la mierda. ¿Por qué? Porque hay diferentes intereses. A pesar de que aquí se llegue o se empiece a llegar a un acuerdo con diferentes países para meter trabajo, pues a nuestro país vecino fue algo que no le agradó. Y como siempre, se tuvo que mandar todo esto a la mierda, pero venía una empresa que iba a fabricar helicópteros rusos, helicópteros de combate aquí en el país y más que nada en el estado de Jalisco. Pero al final vuelvo a lo mismo, todo se cagó, todo se fue a la mierda. Pero son ideas que las personas se suelen agarrar, que las cosas son tan fáciles y si fuera tan fácil, pues todo el mundo la haría de pedo, pero no es una situación tan fácil. Imagínate, no es como que tengan tantos vehículos, tantos acorazados, tantas embarcaciones, tantos barcos, helicópteros y todo lo que le quieras anexar nada más para ponerlo a disposición. Normalmente este tipo de que vemos que se suele vender a otras potencias, mucho de este elemento se podría decir que si hubiera un conflicto se le dejaría para las reservas a su país y no para andarlo vendiendo, como lo estamos viendo en la actualidad con Irán. Irán ya dejó de vender cierto armamento a los rusos. ¿Por qué? Porque muy probablemente lo pueda llegar a ocupar en este conflicto o en esta escalada que se está haciendo con Israel. Entonces las cosas no son tan fáciles, no es como que tengas una cajita en la cual abres y sacas a diestra y siniestra. Juguetes, ¿no? Como quiera, pero la fabricación de un vehículo, la fabricación de un helicóptero, de un avión de combate, de un barco, los procesos llevan muchísimo tiempo y casi por lo regular, cuando compras este tipo de vehículos y todo lo que se le anexe, en cuestión de no es tan complicado, pero casi la gran mayoría siempre es sobrepedido para que lo tengan en cuenta. La gran mayoría, a ver, le digo a este chamacón que vaya, no sé, a Bell y le diga, oye, pues véndeme un helicóptero, pues no es como que digan, sí, tenemos un lote de helicópteros para vender. Pues por obvias razones las cosas no son de esa forma, no vas a tener millones y millones ahí metidos en stock hasta que alguien te quiera comprar uno o dos. Casi la gran mayoría de veces son vehículos que se compran y es sobrepedido. No estamos hablando que somos Estados Unidos, que tenemos la forma de crear estos vehículos, de una forma más sencilla porque tenemos toda la maquinaria de guerra. No somos Estados Unidos y ni siquiera Estados Unidos se maneja así. Normalmente si Estados Unidos va a comprar un lote de Humvees, un lote de lo que ustedes quieran, también lo hacen sobre pedido. Entonces no son tan fáciles las cosas. Podremos tener un Producto Interno Bruto mayor, pero en la forma en la que se destina marca la diferencia. No podemos compararnos a lo que está haciendo Brasil o lo que ha hecho Brasil o lo que ha hecho Argentina, que son países, por ejemplo, los argentinos, que ya vivieron una situación de un conflicto con una potencia que en su momento fue Gran Bretaña. A pesar de que se prepararon, a pesar de que hicieron todo este tema por meses, lo empezaron a planear, pues ya vimos que no lograron ganar con este país y la tecnología fue pieza fundamental, fue pieza clave y a partir de ese momento también los argentinos han tomado más en serio lo que es el tema de adiestramiento, el tema de correctamente a sus fuerzas armadas y es algo que aquí en México no lo hemos hecho por diferentes situaciones que mucha gente puede meter conspiranoicamente hablando, los tratados de Bucareli. No sabemos cuáles sean esas cláusulas que supuestamente no pueden salir a la luz, pero al final de cuentas, si fuera por eso o no fuera por eso, México no se ha preparado o no le han permitido correctamente y tener una fuerza aérea digna de poder llevar a cabo un conflicto si fuera a ser necesario, y si no, le darías un tiempo de vida a estas aeronaves. ¿Sabes qué? Cada 15 años vamos a renovar nuestra fuerza aérea, vamos a renovar todo, desde casas, vehículos de transporte personal.
Pero no, veamos cuántos años tienen de existencia los F-5 aquí en México y no se ha hecho absolutamente nada. Todo lo contrario, ya perdimos 2 porque justamente estos vehículos o estas aeronaves dejaron de funcionar. Solo nos quedan 3 y por lo regular siempre están madreadas. Entonces, no es mi culpa que México no se prepare. Yo simplemente digo las cosas de una forma neutral, sin llegar a ser subjetivo, sino a decirlo todo lo objetivo que se puede, güey. Decir las cosas como son y lo más neutral. Pero si esperaban que GAFE 423 tuviera ese falso sentimiento de patriotismo, no lo voy a tener. Es lo que mucha gente lo pedía. Querían que yo dijera, vamos, los veo aquí en la Glorieta del Charro, o los veo aquí en la Plaza Tapatía, o no sé, güey, que les dijera alguna situación, hay que reunirnos y vamos a ir a aventar un ataque. Pues no, las cosas no son de esa forma. El que quiera hacerlo, que vaya y se enliste al ejército. Va a ver que nunca va a haber un conflicto, pero se va a dar cuenta la realidad de cómo se maneja la corrupción en el país, que pues nuestros gobernantes, nuestros mandos militares y civiles están más preocupados en estar robando que en estar invirtiendo el dinero correctamente. Y cuando llega alguien que intenta meter eso a algún lugar, pues rápidamente se le tacha y se le condena justamente por eso. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Lo es el general Salvador Cienfuegos Cepeda. A pesar de que, honestamente lo digo, siempre me cae la verga por parte de su actitud que el general tomaba, no podemos negar que la gente diga que el padrino y todo lo que se le anexó, quitemos lo bueno, lo malo y dejemos lo que hizo por la institución. Realmente, ¿cuántas administraciones tenía que no se hace absolutamente nada por el ejército mexicano? Seguíamos teniendo esos Humvees de los años 90, seguíamos teniendo esas Cheyenne que tenían igual desde el 2009, que era con las que operamos casi todo el sexenio de Calderón. Seguíamos teniéndolas, seguíamos teniendo el G3, que era una que ya de verdad cuando quería jalaba, cuando no jalaba. No se diga de la HK-21 de la ametralladora, era una que de plano la gran mayoría de las HK-21 no funcionaban. Entonces, ¿qué hicieron los demás generales en las diferentes administraciones? Sí, me van a decir, Galván aumentó el sueldo del militar. Sí, güey. ¿Y qué hizo con lo demás? Porque fueron 6 años en las que nada más se aumentó el sueldo y no se hizo absolutamente nada por las Fuerzas Armadas. Y fue un sexenio en el que, de verdad, se inclinaron a apoyarse completamente. Fue el apoyo completo de esa administración del ejército mexicano. Contrario a lo que la gente suele pensar, las noticias no fallan. La gran mayoría de resultados, las noticias no mienten. En ese sentido, la mayoría de los resultados fueron por parte del ejército mexicano, no de la Secretaría de Marina. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando todavía estaba reventando el pedo, la gente me decía, tú apoyas al ejército y le quitas los méritos a la Marina. Ya se les explicó que Calderón se inclinó, se apoyó en el ejército, Peña Nieto se apoyó completamente en la Marina y hoy en día Obrador se apoya completamente en la Guardia Nacional y todos los resultados se los va a dar a la Guardia Nacional. Entonces, en aquel momento, ¿qué hizo mi general Galván? ¿Qué hizo uno previo a Galván, que fue con Fox? ¿Qué hizo uno previo, que fue con Cedillo? Fue puro robar, güey. Porque en la institución, ustedes veían la institución, veían las instalaciones, veían los vehículos y era como viajar al pasado, era como llegar a los años 90 y era exactamente lo mismo. Todos los generales comandantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, el secretario, no hicieron absolutamente nada. No es mi culpa que esos secretarios no hayan invertido y todo se lo hayan robado. Desde las administraciones que hayan sido, desde Gortari, desde la administración que ustedes quieran. Fue PRI, fue PAN y nuevamente fue el PRI. ¿Qué hicieron, güey? La neta no hizo absolutamente nada, güey. Más lo contrario, o todo lo contrario que la gente dice, es que Cienfuegos nunca nos dio un aumento. Sí, venían de ser aumentados económicamente por parte de Galván, pero no se hizo absolutamente nada en 6 años. Seguíamos teniendo el mismo equipo roña. ¿Tú crees que con un equipo en el que te bajas de un vehículo y tu placa se sale completamente del chaleco porque los chalecos estaban todos rotos? ¿Qué vas a hacer en una situación así? En la vida real, ¿qué vas a hacer? Podremos tener el Producto Interno Bruto de su puta madre de elevado, pero si nada más está robando ese dinero, ¿de qué te sirve tenerlo alto? Lo digo para este güey
¿De qué te sirve tener tanto dinero si se lo terminan llevando a la bolsa otras personas? Porque de verdad, él opina desde su ignorancia, que él cree, o muchas personas en general creen que la vida es como ellos piensan que debería de ser, pero no, las cosas no son de esa forma, el México no se mueve de esa forma. Neta, se los juro que era como si volvieras a los años 90. Calderón, de verdad, en esa administración fue dinero, pero no hizo absolutamente nada el secretario Galván por la institución. Entra Cienfuegos, ¿y qué hizo? O sea, yo no los estoy mintiendo, ahí están los noticieros, vean los noticieros. Pregúntenle a cualquier militar, aunque diga Galván nos dio billete, pregúntales qué les dio. Contrario, cuando llega Cienfuegos, prácticamente echaron a la basura todos los jumbis que estaban. Como tú lo quieras ver, si fue porque las personas fueron inteligentes y entendieron cómo generar ese billete por licitaciones y todo el pedo, como lo hayan hecho. Todos esos jumbis se fueron directo a la... Todos, güey. Todos se fueron al pinche basurero. ¿Qué pasa? Compran jumbis nuevos, sale la noticia de que México está planeando invadir, porque era en el ferrocarril, era hileras y vagones de puros jumbis, güey. No, es que se preocuparon por meterle jumbis nuevos al ejército mexicano. Sabían las carencias que tenía el personal. Las sabían a la perfección. Hicieron lo mismo con la Cheyenne. Hicieron lo mismo con el fusil. Te dieron, aunque la calidad del equipo estaba la chingada, al menos tenías equipo reciente que te iba a durar otros 10 años con esa calidad. No hay pedo. No pedíamos esa calidad 511 por poner un ejemplo, pero ya no ibas con tu vehículo que ni siquiera muy a huevo llegaba a un punto. Acá la orden fue de déjalos directamente o lo más cerca que se pueda de un plantío, o para eso están los vehículos, para que se utilicen. Ahora no hablamos de las instalaciones que requerían una modernización. Como lo fue en mi caso cuando yo fui convencional, mi batallón se remodeló completamente. No se podía tumbar porque era una unidad grandísima, pero todo se remodeló completamente. ¿Y cuánto nos costó a nosotros como soldados? Ni un peso, güey. Ni un peso nos salió la remodelación, que es el deber ser. No nos debería de costar. Pero si hubiera sido en otras administraciones, quizá nos hubieran pedido dinero, güey. Las famosas cooperaciones. Entonces, fueron instalaciones que remodeló, instalaciones que creó, lugares que al final de cuentas terminaron funcionándole o sirviéndole a nuestras familias, como lo fueron las guarderías, que estaban o están por lo regular muy pegadas a las unidades habitacionales militares, que es para ayudar a las familias al cuidado de sus hijos. Entonces, hicieron muchísimas cosas que al final de cuentas él se fue y esta administración sigue utilizando, y la siguiente, del color que sea, va a seguir utilizando, y así se va a llevar por un buen rato. Entonces ahí sí te podré decir, renovaron a sus fuerzas, ejército y fuerza aérea. Ahí sí, anteriormente, ¿qué hicieron? Pero ¿cuánto se destina de dinero para el ejército mexicano, para la Secretaría de Defensa Nacional, y en verdad cuánto se invierte en la Sedena? No es mi culpa que no estén actualizando sus fuerzas. Digan, a lo mejor jamás vamos a llevar un conflicto. Es mejor tener un ejército, es mejor tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Entonces, yo diría, se debería dar el ejército mexicano para una situación hipotética, de algún conflicto hipotético, y que la podamos librar por cierto tiempo, al menos de Latinoamérica para abajo se pudiera librar alguna situación, y de arriba poderla aguantar, aunque sea un tiempo en lo que a ver si alguien nos rescata, pero no que no duremos ni siquiera la semana. Y digo, no falta el güey que diga, ¿cómo que ni la semana se duraría? Chequen los datos, cuánto le duró Irak a Estados Unidos. Y para las personas que le van a quitar esos méritos y ese reconocimiento al ejército iraquí, estaba dentro de los primeros 10 ejércitos a nivel mundial. ¿Y cuánto le duró a Estados Unidos? ¿En qué lugar estamos en México? La última vez que vi estábamos como en el 50 y tantos. ¿Cuánto crees que le vamos a durar a Estados Unidos?
No, es que ya no son las guerras de trinchera, gafe. Ya son tecnológicas. Pero es lo que la gente no ve. Fíjate que esto, gafe, esto me lleva a la siguiente noticia, gafe. Por favor, Miguel, ahí métele el intro de las noticias. Plasti Noticias. Hablando sobre el mismo tema, un tema interesante, vamos a dar una noticia, gafe, que estuvo circulando en redes sociales. Identifican patrulla de la Guardia Nacional clonada en frontera con Comalapa. Piden a la ciudadanía extremar sus precauciones. La tarde de ayer agredieron con, ya saben con qué, de grueso calibre a un taxista en el ejido de San Gregorio, Chamic. Fue por esta razón que los pobladores realizaron diferentes bloqueos en cierto tramo de la frontera con Comalapa. En el lugar quedó desvivido un masculino chofer de un servicio público en su modalidad de taxista, la unidad de la Guardia Nacional clonada se dio a la fuga con rumbo a Comalapa. En las imágenes les puedo hacer observación de 3 características que el vehículo clonado no trae: tumbaburro en el centro de las llantas, el plateado, el emblema de la GN en el cofre, y el vehículo es un modelo antiguo al que circulan en la actualidad los vehículos oficiales. A mí me lleva a una pregunta muy interesante, muy interesante, gafe. Sabemos que todo el tiempo se han clonado los diferentes vehículos de la policía, del ejército, en su entonces tiempo la Policía Federal, la Marina. Y a mí me lleva a esta pregunta, gafe. ¿Por qué? Porque ya ves que hace un tiempo, hace que fue como un año, se empezó a hacer esta renovación del rótulo que tenían las unidades del ejército mexicano. Anteriormente todos sabíamos que tenía el pixelado y ahorita lo cambiaron a un verde olivo completo, donde ya nada más tiene el número de serie de las unidades. Y eso me lleva a preguntarme, de hecho ves a muchos elementos también, y ya ves que ya no tienen antes traen el forro del casco, ahorita ya nomás traen el casco ahí también pintado de verde olivo. Y a mí me lleva la pregunta, gafe, ¿realmente nos estamos actualizando? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Le estamos dando más facilidad a las organizaciones? Yo creo que eso para mí es dar un paso atrás en la actualización o medidas de seguridad para evitar este tipo de cosas, clonar las unidades, los uniformes y todo este tipo de cosas. Pues mira, es una buena pregunta. No es tanto que, bueno, yo lo veo de la siguiente forma. Damos un paso atrás, quizá en algo algo muy simple que muchas personas podrían decir, pues no tiene nada de malo el cómo se rotula un vehículo. Esa persona lo dice desde la comodidad de su casa. Digo, la comodidad o de su trabajo o de la escuela, donde pueda llegar a estar escuchando este podcast, y lo decimos de una forma muy amable, que es válido tener esta forma de pensar porque se desconoce y ellos no viven en el mundo de la seguridad. Pero ¿quiénes son los que combaten a este tipo de personas? Hablando de la maña, sabemos que son las fuerzas armadas en la gran mayoría de los casos. Igual, la seguridad pública, no le quitamos los méritos porque también dan sus buenos resultados, hasta las policías municipales. Pero la gran mayoría de casos siempre son por parte de los elementos de las fuerzas armadas. Si a eso le sumas que le pones un clic más de dificultad en cómo reconocer cuando son clonados, todavía es más difícil, todavía se la pones más difícil al soldado que lo emplea. ¿Por qué? Porque cada día es más fácil parecer militar y pasar desapercibido que hace algunos años o que en diferentes administraciones. Porque ¿cuántas notas hemos visto que han salido a la luz que le roban cargamentos al ejército mexicano? Sí, de ese FX Xicoatl, que es de fabricación y de uso exclusivo del ejército mexicano, de las fuerzas armadas. Y lo vemos que se lo roban con esa facilidad. Y o sea, no lo estoy diciendo, no me lo estoy sacando de la manga y por tirar la grilla.
recuerda hace algunos meses, o para las personas que no supieron, de aquel general comandante, no recuerdo si fue de zona o fue de región, me recuerdo que era de zona, que salió sacando un video en el cual le pedía a los señores malandros que por favor regresaran el que les habían robado. Porque sí, robaron un cargamento lleno de tipo FX-05, uniformes, chalecos, se los robaron a los elementos del ejército mexicano. Y salió este general pidiéndole a los señores malandros que por favor regresaran todo. Digo, desde ahí son cosas que no te cuadran, porque anteriormente los elementos del ejército mexicano, cuando íbamos a recibir equipos, ya nada más te digo equipo, calzado y uniforme, y si de repente llegaba que algo que te fueran a administrar, que alguna coreana o saco de ración o saco de avío, lo que te fueran a dar era ir hasta el campo militar número 1 y regresar con todo el equipo. Pero no salía un batallón, se llevaba a cabo una salida a nivel región, o sea, la región salía por todo su uniforme. Entonces lo que le llamaban la famosa ruta. Ibas, güey, te aventabas días porque se iban todos en convoy. O sea, se iban batallones de toda una región, de toda una zona, como los fueran acomodando para tampoco no generar ese tráfico. Pero a ver, esta semana sale tal zona, la siguiente sale tal zona. Güey, veías el campo militar repleto de unidades que eran foráneas al Estado de México que iban a recoger uniforme. Y todos regresaban en caravanas y venían los de la 15ª zona militar, 14, 7, 9, noveno, el 92, todos llegaban en caravana y se empezaban a sus destinos. Pero iban escoltados por elementos del ejército mexicano. Ahora imagínate cuando a mí me tocó la actualización que se nos quitó el G3 y se nos entregó el FX. Peor tantito. Peor tantito, o sea, el estrés estaba muy... Por lo mismo, para evitar de que nos fueran a emboscar y nos robaran, porque era para todo un batallón. Entonces, yo no entiendo cómo fue que le robaron tantos fierros y no hubo nada en contra de aquellos malandros, hablando de aquel momento. Entonces, los elementos del ejército mexicano somos los que combatimos a estas personas o son los que combaten a estas personas. Y estamos hablando que estos señores malandros, pues muchas de las veces son militares. Lo ponemos como el ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Esta película de Heroico, que fue aclamada por la crítica, ganó premios de actuación y todo este pedo. Se celebró de verdad una fiesta en grande en diferentes países por esta película que, a pesar de que no tenía muchos recursos, tuvo una buena historia. A lo mejor para la crítica, a mí no me gustó tanto la historia, pero hubo una actuación que fue aclamada y fue la del sargento primero de cadetes. Sí, este sargento ladilloso que pone a hacer un chingo de cosas al cadete culo. Digo, alguien me preguntó el otro día, ¿crees actuar bien en esta película donde vas a aparecer? Claro, me voy a llevar de las mejores actuaciones. Y no, ojo, no quiero que suene narcisista. Pero ¿por qué lo digo? Porque no estaré actuando, güey. Haciendo tu chamba, güey. Estoy haciendo mi chamba, estoy haciendo para lo que se me enseñó, para lo que se me adiestró. Quizá la crítica diga, wow, qué buenos movimientos hacen estos güeyes. No estamos actuando, no nos preparamos para esa actuación. Es algo que sabemos hacer. Tu servidor, el Chiludas, el comandante Búcalo. O sea, son cosas que sabemos hacer. Estuvimos en una unidad de operaciones especiales. No estamos actuando, no estamos fingiendo ser operadores especiales. Lo fuimos. Lo mismo pasó con este sargento primero de cadetes. En realidad él no estaba actuando, él estaba haciendo ¿Qué le hacían? lo que en verdad él hizo en su momento, porque sí fue un cadete y se desertó para hacer esa película. No está actuando la persona. Simplemente, ahora sí se puede decir que está actuando como lo haría normalmente, como es su día a día. Está haciendo las cosas como es o era su día a día en el colegio, porque él se desertó para llevar a cabo esa película, porque le vio oportunidad, le vio una entrada al mundo del cine
con esta película le mandó a la chica el colegio militar, o el heroico colegio militar. Entonces, ¿la persona está actuando? No, la persona no está actuando. Simplemente está haciendo lo que sabe hacer. Si ponemos o llevamos este ejemplo a la malandrineada, imagínate militares haciéndose pasar por militares, porque el término exmilitar no existe. Eres o nunca fuiste militar. Si estos güeyes ya están en situación de baja, se van de malandros y se ponen a hacer este tipo de actividades, van a actuar o los van a uniformar y háganse pasar por militares. No se están haciendo pasar por militares. Son militares, saben cómo se mueve el militar, saben cómo habla el militar. No, si te sorprenden, Gafe. Ejemplo está en lo que pasó en el Estado de México. ¿Cuál fue nuestra primera reacción cuando vimos el video? Yo pensé que la unidad a la que estaban bajando las personas realmente era del ejército mexicano y no era una clonada. Claro, y vamos para allá y es muy cierto, güey. Entonces, pues la realidad es de que no actúan, hacen su trabajo y a eso le sumas, puedes decir en aquel tiempo o en esas casi 2 administraciones que yo estuve, no casi administración y media que yo estuve, carnal, podía haber güeyes haciéndose pasar por militares que fueron militares, pero les caía la verga a los vehículos. Digo, la gente puede decir en su desconocimiento, y es válido, lo entiendo, pues ¿qué tiene de especial que lo clonen? Como militar te dabas cuenta cuando el patrón no era el patrón oficial, porque no crean que nada más se pintaban a lo güey. No. Estos elementos del ejército mexicano mandaban, de lo que era el tren de transportes, mandaban a un soldado, un cabo, un sargento, lo que fuera, a hacer una capacitación, a hacer un curso de cómo pintar un vehículo, cómo llevar a cabo los patrones. Y era un curso como de un mes, güey. De hecho, fíjate qué bueno que tocas ese tema, Gafe. Yo platicaba con Bola, amigo en común que tenemos. Ya es que él fue chofer de estas unidades. Fue infante comisionado de chofer. Y él me platicaba en una ocasión que estos rótulos sí los ponía, ese que tenía el adiestramiento o el curso para pintar, los ponía a los demás en su batallón. Cada quien tiene su historia diferente, obviamente. Nomás les explicaba cuál era la sintonía o cómo iba la secuencia y los ponía a pintar al personal, pues las unidades. Al final estás haciendo un efecto multiplicador, estás enseñando tu conocimiento, pero nada quita de que lleva un patrón para cómo pintar un vehículo de estas características. Entonces, rápidamente te dabas cuenta cuando la pintura no era la Sedena, porque de verdad era una pintura reconocible, y también te dabas cuenta cuando el patrón no era el del vehículo. Y así le cayeron a muchos güeyes que los veías uniformados y vestidos igual, y en aquel entonces era más fácil vestirte de militar, porque recordemos que el G3 no es a pesar de que se fabricaba el G3 aquí en México, teníamos la licencia, teníamos la patente, pero la exclusividad. Pero no la exclusividad, porque muchos países como España llegaron a utilizar el G3, muchos países lo llegaron a tener. Entonces no era como que fuera difícil conseguir el G3. De hecho, por ahí anduvo recorriendo por mucho tiempo este famoso G3 de culatita de madera que los malandros de cariño le decían el macho prieto. Entonces, güey, era fácil acceder al G3, era fácil acceder hasta un cierto punto también a los uniformes, pero te dabas cuenta si era clonada, porque de verdad la pintura estaba de la... Entonces no pegaba. Pero hoy en día vemos que la pintura o estos patrones ya se quitaron y simplemente se pusieron verde olivo. No estoy a favor, porque esto hace que se pueda piratear más fácil todavía el vehículo. Si lo único que lo hacía difícil de piratear una unidad oficial del ejército era el patrón y la pintura, que quizá los civiles no lo reconozcan, pero el militar se da cuenta de verdad cuando no es el patrón oficial. Ahora imagínate, le quitaste lo único que hacía difícil, era como su sello de garantía. Güey, hoy en día son verde olivo. Cualquier persona te lo pinta en verde olivo un vehículo. Diste algo muy cierto. El día que pasó lo de los
elementos allá en el Estado de México, de los pobladores y todo este rollo, yo inicialmente pensé que una unidad de los elementos del ejército mexicano estaba cuidando a los malandros. Porque está igualita, güey. Desde el roll van, la pintura y el elemento uniformado. Yo pensé que eran elementos del ejército mexicano. Dije, güey, ¿qué pedo? Pero hasta que no te das cuenta y empiezas a ver si son malandros también. Qué fácil fue piratear ese vehículo. Entonces, en la actualidad es muchísimo más fácil piratear un vehículo de la Sedena que hace la administración pasada o una antes. Y antes de que la gente empiece a decir, Gafe, que nos empiece ahí a cuestionar como siempre lo hacen, que decir, es que ya se cambió el uniforme a los elementos, ya tienen el nuevo uniforme. En muchas partes todavía no ha llegado. Muchos elementos todavía siguen teniendo el uniforme antiguo. Y aunque ya llegaron, Gafe, al otro día estaba ahí en el grupo que subieron una captura de pantalla de un grupo de Facebook donde ya están vendiendo los uniformes, güey. Completamente nuevos, sellados, Pues sí, en caja, en la Puerta diríamos, 8 o güey. en Perihuacho lo encuentras. No es difícil tener acceso a este tipo de uniformes. Y fíjate, Gafe, que también ha salido una pregunta que ha hecho la gente. La gente dice o pregunta que ya no saben reconocer a los elementos del cuerpo de fuerzas especiales a los elementos, se podría decir, de la convencional, porque pues ya andan muy parecidos. Fíjate que el otro día a mí me tocó ver a unos elementos de lo que les llaman convencional. Yo creo que estaba más chico todavía que yo, tenía como unos 18, 19, yo creo que acababa de entrar, güey, porque se le veía su cara de que estaba verde. Y la neta, se lo admiro, güey, se lo admiro al morro, que se invirtió, pero yo me acuerdo que en sus tiempos, por ejemplo, cuando estabas tú, tiempo más atrás, era lo reglamentario, tenías que traer lo que te administraban. Y no, la neta, el morro traía un buen chaleco, traía el casco recortadito, el verde, pero le metió su mallita, traía equipado con sus accesorios, pues en casco, traía su fornitura, no la que te dan en la Sedena, en la verde olivo, no, traía una fornitura, una buena fornitura, traía todo su equipo, botiquín, la bolsa donde avienta los cargadores vacíos, o sea, estaba bien equipado el morro. Entonces yo fue donde dije, en cierta parte que se invierta, se quiera, pero fíjate, ahí fue donde a mí me entró esa idea, esa pregunta, dije, fíjate, ahorita ya como que lo hablamos en 2 episodios atrás, lo de la Guardia Nacional, que les dejan usar cualquier cosa ya. Y eso lleva al problema que estamos hablando ahorita, de que ya es más fácil piratearlos porque ya no identificas. O sea, antes identificabas al elemento porque traía su chaleco ese verde grandote que decía Sedena. Actualmente creo que les dan un chaleco un poco más pequeño y hasta tiene liberación rápida y todo, que por lo que me contaron algunos amigos que están ahí en el activo, está muy roña el chaleco, pero ya tienen estos chalecos, sigue siendo el mismo patrón, así como Sí, te entiendo, güey. y todo. Te entiendo al punto que quieres llegar. Ahí sí yo no estoy en desacuerdo. Entiendo el punto que tú dices, es fácil piratear. Claro, es fácil piratear un elemento de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la Semar, y más si te empiezas a dar esa oportunidad de meterle accesorios civiles, güey. Es más fácil de piratear, pero yo ahí sí no estoy de acuerdo porque si lo vas a tener, por obvias razones es porque lo vas a ocupar y lo sabes utilizar. Digo, de nada te sirve comprarte un IFAC de 8,000 pesos, 9,000 pesos, nada más por decir traigo un botiquín IFAC y no lo sabes utilizar. Digo, todo lo que se pongan, si no saben utilizarlo, busquen quien les enseñe, tómense un curso, inclusive quitarse esa mentalidad mediocre de militar de que todos los cursos de la vida civil son cuando la realidad es de que no, hay muchísimos cursos en la vida civil que son buenísimos, güey. Buenísimos. Hay que quitarse ese chip de que todo lo civil no tiene garantía y que lo que enseña el ejército mexicano es lo mejor. ¿Por qué? Porque esta es la mentalidad mediocre que te encuentras después de salir de las fuerzas. Y a cualquier militar que esté en esa situación te lo puede decir. El militar siempre tiene en un inicio el conflicto de que no quiere capacitarse porque piensa que lo que él aprendió en el ejército es lo mejor. Lo ponemos en el ejemplo de los escoltas. Sí, no es, aunque te digan, vas a ir a un servicio de escolta a dejar a X persona o a tal persona.
no, en realidad no estás haciendo un servicio de escolta correctamente. Lo único que haces es subirte a la camioneta en la parte de la caja, sentarte y si hay un enfrentamiento, pues toparle. Pero no estás preparado para llevar a cabo una evacuación, para hacer lo que tengas que hacer, que haría un escolta, güey. Entonces, una vez que se dan cuenta que ocupan ese conocimiento y lo adquieren en la vida civil, se percatan que son muy buenos cursos. Pero el ejemplo es, ¿quiénes crees que capacitaban a los comandos o a la fuerza comando del Cuerpo de Fuerzas Especiales, estos que participaban en lo que viene siendo las incompetencias internacionales? Pues era un civil. Un civil que jamás había sido militar, güey. Entonces, dejen de pelearse con eso. Pero será la mística que les meten, Gafe, es dentro. parte de, güey. Es parte del adoctrinamiento que se te mete. Te digo porque hace como 15 días platicaba me mandó un mensaje un compa de los de la Airsoft. Él ahorita se encuentra en lo del servicio militar encuadrado, güey. Entonces me pregunta, me dice, oye, ¿sabes cómo estás, carnal? Ya sabes, ¿no? Me dice, oye, te quería hacer una pregunta. Fíjate que tengo un compañero aquí adentro y me dice si no sabes si hay jale de escolta allá afuera. Le dije, jale hay mucho. Le dije, nada más, pues hay que buscarle. Me dijo, ¿ocupa un curso o algo más? Le dije, pues, sí, todo lo de protección a funcionarios, güey. Pero es que ya tomó el curso que nos dan aquí. Sí, pero ocupas pues, protección a funcionarios. Es que nosotros pensamos que con lo que hayamos aprendido aquí ya podemos... Güey, pues es que no es lo mismo. Claro. No son las mismas cosas, güey. No es lo mismo. Si van a Guadalajara, sí puedes encontrar trabajo, carnal. Si vas a la Ciudad de México o al Estado de México, ya está más regularizado y hay que comprobar todo el conocimiento. Ya hay más regularización de aquel lado. Aquí en Guadalajara todavía contratan de todo, aún menos escoltas. Pero no crean que he salido de la pregunta inicial. O sea, lo que tú puedes encontrar en la vida civil también es bueno, también es de muy buena calidad. ¿Es fácil clonar o hacerse pasar por un elemento? Sí, si le empieza a poner un de cosas, porque todo lo del adiestramiento vino por lo del IFAC. Prepárense, si vas a traer X o Y equipo, si no lo sabes utilizar, tómate un curso. En el ejército no te lo va a dar, tómate un curso allá afuera. Pero qué bueno que la gente se equipa, qué bueno que la gente se compra, porque al final terminas solventando una necesidad que tenías por algo que no es tu obligación comprártelo. Se supone que es la obligación de tu fuerza, de tu secretaría, que en este caso hablamos de Sedena, es la obligación de tu secretaría armarte y equiparte correctamente. Pero ahí está otro punto. O sea, la gente piensa que el ejército mexicano los ven en la calle y que están bien, pero la gran mayoría de cosas le cuesta el elemento. Porque si tú lo vieras fuera de tanto accesorio, tanta cosa que a veces no la saben ni utilizar, pero las traen, se parecería a esos soldados que salen en las series como del Señor de los Cielos, de esos soldados que dan risa, porque de verdad, esa es la realidad. Que tú veas un soldado bien equipado, con un accesorios, un equipo, pues es porque a ese güey le costó, no porque se lo hayan invertido. Al menos cuando yo estuve en el ejército, casi toda mi vida de convencional, casi toda mi vida, de verdad, era con lo que nos administraban. ¿Por qué? Porque mi sargento no nos permitía ponernos algo que no nos administraran. Cuando me cambian de sargento o comandante de pelotón, anduvimos un tiempo sin sargento, tuvimos huerfanitos y me podía poner un chaleco que había comprado de la marca Black Hawk. Buenísimo, de verdad, buenísimo ese chaleco, era color khaki, pero no había pedo porque no tenía ese sargento. Pero sí la gran mayoría era como que, hey, ponte lo reglamentario, dale salidón, güey, dale salidón. Entonces yo decía, mientras que el oficial no me diga nada. Pero, güey, yo viví en una administración en la que no se nos dejaba poner nada, güey. Nada que no fuera administrado. Cuando me voy al Cuerpo de Fuerzas Especiales, lo primero que me dicen es, cómprate lo que ocupes. Nada más cómpratelo de color negro. Si quieres unas botitas, unos tenis tácticos que vayan a llevarte a una comodidad, cómpratelos. ¿Quieres una chamarra de calidad? Cómpratela. ¿Quieres fornitura? ¿Quieres piernera? ¿Quieres pistolera? Cómpratelo. Pero cuando estés aquí en el batallón, utiliza lo reglamentario. Saliendo haz lo que quieras, pero siempre que sea negro. Entonces, qué bueno, eran otros tiempos. Aparte, en aquel tiempo, cuando yo estuve en el ejército, no era fácil
el poder acceder a comprar equipo. Digo, el que vivían en la Ciudad de México o cerca del campo 1, pues no había tanto pedo porque lo tenías a la mano. Y ahí siempre han venido accesorios tácticos. Pero aquí, al menos aquí en Guadalajara, solo había una tienda, güey. A tienda que en verdad te vendía artículos paramilitares. Porque hay muchas tiendas que son como de cacería. No, esas no las contemos. Tiendas de artículos militares había una, en realidad eran dos. ¿La casa pero del militar o cómo se llama? esas mamás, lo que te digo, son cositas que no son, o sea, no lo son para cacería. Y sí se llama como la casa del militar que está en Obregón. Pero es como para gente que le gusta ir de cacería. Pero sí tiendas que nos hubieran servido a nosotros, solo había dos. Y una en aquel entonces estaba frente a la entrada de la zona militar, cuando estaba la zona militar en aviación, más o menos por donde están los elefantes o no sé qué eran. Ahí había una tienda que era justamente el dueño, era el comandante, creo que de la zona. Pero, güey, era una tienda que te vendía todo, güey. Todos los artículos, cascos, pero tenías que comprobar que fueras militar mínimo, güey. Y caro, güey. Y carísimo, güey, carísimo. No estaba al acceso de las personas. En aquel entonces, una mira andaba en 15,000, 20,000 pesos por muy básica la mira, güey. Entonces, era muy difícil tener acceso a este tipo de equipamientos para tu fierro. Y había otra tienda que hasta la fecha sigue existiendo, dicha tienda, que se llama, un saludo para esa gente, que es la Sniper. La Sniper, que se encuentra en Calzada Independencia, casi por donde está la Academia de Policías de Guadalajara. Muy buena tienda, de verdad encuentran de todo. No se te permite acceder si eres civil. O sea, si yo quisiera comprar algo en esta tienda, ni siquiera me van a permitir el acceso a la tienda porque tienen como una malla y hay que mostrar la credencial, le toman copia, le sacan una fotocopia a tu credencial y te permiten acceder, y ya todo lo que compres se pone que lo compraste tú. Pero, güey, si en aquel entonces la tienda del general era cara, la Sniper era carísimo, güey. Hasta la fecha, carísimo. Hasta la fecha sigue siendo muy caro. Entonces no era como para el acceso a todo el público. No todos tenían la economía para hacerlo. Hoy en día vemos que en plataformas como Mercado Libre, como Amazon, todo te venden, güey. Todo te venden y de calidad gabacha. Y la gran mayoría de cosas, pues para la gente que no lo sabe, si quieres comprar ciertas cosas de calidad gabacha, no lo puedes comprar como equipo porque está prohibido aquí en México. Pero, o sea, para que los civiles tengan este acceso de forma fácil. Si lo quieres comprar, todo va a venir marcado como Airsoft. Inclusive lo hemos dicho, puedes hacer un fierro de verdad, un R de verdad, únicamente con piezas de Mercado Libre. Todo te lo venden, viene marcado como Airsoft, pero de verdad, tengo un amigo que se un fierro completamente con puras piezas que compró en Mercado Libre, le salió como 40,000 pesos, pero lo llevó al campo de tiro. Le jala al 100 este fierro. Entonces lo único malo es que no lo puedes registrar, jamás lo vas a poder registrar porque el cajón de mecanismos no viene seriado. Entonces es un arma lisa, no tiene completamente nada que te ampare ni te avale, y si lo quieres registrar te la pelaste. Creo que será mejor comprar un fierro de esta calidad, un R, para los compas, ya saben cuál es el nombre completo, pero sería mejor comprar un R legal, que lo puedas registrar, y en el momento inclusive que hasta lo quieras vender, lo puedas vender. Pero hoy en día te encuentras de todo en estas plataformas. Hay muchas tiendas ya donde quiera. Entonces, qué bueno, güey. Digo, qué bueno que se compran y sacan sus necesidades que ellos puedan llegar a tener. Digo, qué chido que en la actualidad se puede, que lo disfruten. Pero para esas personas que quieren comprar submarinos pendejos, pues no, güey. No pueden ni siquiera comprarles equipo de calidad a sus elementos. Van a querer comprar un submarino. Pues no, las cosas no funcionan de esa forma. Carnal, pues ya llegamos al final de este video. Todavía hay que prepararnos para la persona que va a venir en un momento más. Y pues nada, algo que quieras agregar para terminar ya con este video. Se me hizo el video muy rápido, Gafe. Tuvimos una plática muy interesante. Agradecemos 1:03 a las personas que nos brindaron temas interesantes, sus preguntas. Saben que en el grupo de Telegram estamos haciendo esta dinámica junto con el famosísimo Commander, que es el administrador de
del grupo de Telegram. Ese güey es lo que le digo a la raza de la plataforma morada. ¿Quién es el Commander? Al chile no sé, cuando hicimos el grupo de Telegram ya estaba él. Ese güey ya estaba ahí. Ya estaba ahí, se hizo el grupo y él ya estaba desde el segundo 1. Quién sabe quién será el Commander, pero le mandamos un fuerte abrazo al Commander. Y un saludote, hermano. Nada, agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Un video muy interesante. Creo que se pasó el tiempo muy rápido. Invitarlos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales que estuvieron apareciendo en todo el video. También que estén pendientes al Instagram del Gafe. Ahí estará publicando en sus historias a qué hora serán sus transmisiones en vivo para que vayan, le avienten unos pesos si lo quieren ver bailar o lo quieren ver cantar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Ya saben, se despide ustedes su compa el Gafe 423 y su compa Plasti. Les deseamos una excelente mitad de semana. Bendiciones. Déjenle su poderoso like, un comentario si llegaron hasta este punto. Y pues nada, hasta la próxima. Bye.